Pocos mercados son más cautivadores que el de los videojuegos. Hay muchas anécdotas que contar y una de las más interesantes, sin dudas, son la de los juegos polémicos, aquellos que tanto dan de qué hablar. Sin embargo, unos peldaños más arriba, en un lugar oscuro, están esos títulos que, por ser demasiado violentos o tener contenido controvertido, fueron prohibidos en varios países o ya de plano cancelados por la casa creadora. Conoce entonces, en orden de importancia, a 7 videojuegos prohibidos. Número 7. Australia tiene muy pocas pulgas a la hora de discutir sobre el tema de los videojuegos. El país tiene el vergonzoso récord de haber baneado 32 títulos, cosa con la que supera incluso a China. Pero hubo un juego desarrollado por una compañía llamada Creative Reality que levantó revuelo en ese país como ningún otro lo hizo antes y después. De hecho, allá en los pocos lugares donde se le conoció, Dreamweb fue tenido como uno de los productos electrónicos más polémicos jamás hechos por mezclar violencia brutal con sexo. Del estilo point and click, fue además conocido por tener una excelente historia. El protagonista es un bartender que, a lo largo de su aventura, sostiene relaciones sexuales varias veces y en algunos casos hay escenas de violencia erótica. En 1995 salió una versión muy suavizada y autocensurada para que pudiera ser vendido sin problemas. Pero la copia original es una leyenda. Número 7. Número 6. Muchos sabemos de videojuegos prohibidos en Arabia Saudita, en China, en Australia, en Alemania incluso. Pero para que un juego sea prohibido en Estados Unidos, tiene que ser algo especial. Y The Guy Game es el caso. De buenas a primeras, a muchos les recordará a Dead or Alive Extreme Volleyball, con la diferencia de que este es un juego de trivia con muchas imágenes picantes. Y si eres perspicaz, ya habrás adivinado que, mientras más preguntas contestas correctamente, más piel puedes ver de las atractivas chicas al punto que literalmente no queda nada de tela. Hasta aquí todo bien. El problema es que el juego era acusado de ser terriblemente machista y sexista, porque hay secuencias de videos reales en los que las modelos tratan de contestar preguntas y si responden mal, como castigo, deben mostrar los senos. Pero la cerecita sobre el pastel fue lo siguiente. Una de las modelos que aparece en el título era menor de edad. Al parecer, los creadores no se aseguraron de comprobar la edad de esta chica, quien en aquel momento tenía 17 años. Resultado: polémica, demandas y órdenes de restricción hacia Microsoft y Sony. Todo por un error de Top Heavy Studios, casa programadora. Uno no puede creer cómo la gente responsable del juego no le pidió documento a las chicas. Número 6. Número 5. Hay juegos que tienen historial de haber sido prohibidos en ciertos países por el hecho de tomar lugar en ellos. Por ejemplo, la historia de Mercenarios 2 se sitúa en Venezuela, razón que sirvió de excusa en ese país para lanzar una ley que pretende prohibir videojuegos violentos. Battlefield 4 fue prohibido en China por una expansión en donde se simula un golpe de estado en ese país. Ghost Recon Advanced Warfighter 2 no fue prohibido en todo México, pero sí en Chihuahua. Sabemos de esto. Lo que quizá no sepas es que hubo un juego que tomó lo anterior y pretendió llevarlo a la enésima potencia.
Tanto que Konami, casa que iba a distribuirlo, decidió echarse para atrás, lo que nos hace preguntarnos qué tenía Six Days in Fallujah para que Atomic Games y Konami decidieran autocensurarse de tal manera que prefirieran no lanzarlo luego de estar en avanzado estado de creación. Hay ciertas pistas. Para empezar, no iba a ser de categoría shooter y acción, sino más bien un survival horror que tomaba lugar en la famosa ciudad iraquí asolada por la guerra. Según los creadores, era increíblemente violento. Podías matar insurgentes iraquíes de manera cruda y ultra realista. Su función era ser en parte un título de horror y un simulador de guerra. Número 5. Número 4. Damas y caballeros, este es, por lejos, el título más conocido de esta lista. Es muy difícil que no hayas oído hablar de él. Fans han programado videojuegos muy agresivos, como Grezzo 2, pero este, según mucha gente, es peor. Y encima, comercial. Crudo, brutal y detallista hasta donde la tecnología del año 2003 lo permitía. Este es tenido como uno de los videojuegos más violentos del mundo y hoy, 11 años después, sigue dando de qué hablar. Postal 2. El caso es que no solo era violento, sino además cruel. Listar la inmensísima cantidad de maneras en que se te permite torturar y o matar hombres, mujeres, ancianos y animales es casi imposible. De hecho, es el videojuego violento más creativo del mundo y en su excesiva, descarnada y apologista brutalidad tiene el honor de haber sido prohibido en 3 países: Brasil, Nueva Zelanda y Australia. Número 4. Número 3. El ocupante del tercer lugar vence a Postal 2 por una excelente razón. Es mucho más realista. La carnicería brutal que el jugador puede desatar sobre sus oponentes es más cruel, minuciosa y descarnada. Donde Postal 2 era violencia al azar, Manhunt es violencia premeditada. Un survival horror cuya jugabilidad se basa en maneras creativas de asesinar a tus enemigos. El caso es que en 2007 salió otro título electrónico que superó a Manhunt en este apartado, Manhunt 2. Y a diferencia de su antecesor, no fue muy conocido. Algunos dicen que no tuvo suficiente publicidad, otros que fue demasiado violento para ser disfrutable. La historia era desgarradora. Se trataba de un sujeto que tenía doble personalidad. Por un lado era un tipo bonachón y tímido y por el otro, un asesino serial. Cada arma que podías coger del suelo o robar a tus enemigos te permitía desencadenar por lo menos 3 cinemáticas distintas para ejecutar a tu rival, cada una más perversa que la anterior. Manhunt 2 fue prohibido terminantemente en Alemania, Irlanda, Italia, Malasia, Nueva Zelanda y Australia. Damas y caballeros, ante ustedes el videojuego más baneado del mundo. Número 3. Número 2. Luego de lo anterior, es difícil imaginar qué mora acá. Y es curioso porque esto fue prohibido solo en 2 países, Argentina y Australia. Pero hay una razón para ello. Rayblade, o como mejor se le conoce, el juego de la violación, tuvo un lanzamiento muy limitado. Cuesta creer que algo como esto sea un producto comercial, pero lo es. Si su lanzamiento hubiese sido más globalizado, no caben dudas de que habría sido prohibido en muchos más países. De hecho,
Ni siquiera hubo un lanzamiento oficial en Argentina, pero es tan grotesco que aún así se prohibió su sola reproducción y fue objeto de intenso debate y discusión en Japón, país donde se le creó. De categoría Point and Click, Beyblade presenta personajes de anime renderizados en 3D. Encarnas a un joven llamado Kimura Masaya. Tu misión, violar a una madre y sus 2 hijas. En el juego, puedes abusar sexualmente de esta familia, empezando por manosearlas en un tren hasta seguirlas a un baño público y forzarlas ahí. El juego te permite tomarles fotos a tus víctimas una vez que las violaste e incluso las puedes embarazar, entre otras muchas cosas. Número 2. Número 1. A pesar del horror del segundo lugar, el título que encabeza esta lista, el que se lleva la corona, vuelve al tema de la violencia visceral. Nunca sabremos qué tan brutal y sangriento pudo haber sido este juego. Electronic Arts, dueña de Virgin Interactive, la compañía que lo iba a distribuir, lo canceló a última hora emitiendo esta declaración: no queremos publicar un juego con tanta violencia sin sentido. Así, el mundo se quedó sin probar Thrill Kill, título de pelea que por sus características es capaz de dejar en pañales a franquicias como Mortal Kombat. La historia toma lugar en el infierno. Los personajes son manifestaciones físicas de enfermedades mentales. A la par de fatalities completamente asqueantes, podías desmembrar a tus oponentes pedazo a pedazo. Y más allá de gritos, alaridos, aullidos y llantos de dolor, las vísceras, la sangre, los miembros amputados y los escenarios deprimentes, Thrill Kill no se queda atrás en el departamento del sexo. El ropaje de algunos de los personajes representan sadomasoquismo y parafilias ilegales. El código fue lanzado a internet, por lo que se puede jugar versiones incompletas. Quizá lo consigas, pero te advierto que siendo un videojuego abortado, fruto de una prohibición autoimpuesta y sin dudas una de las leyendas polémicas más oscuras de los videojuegos, puede ser bastante indigesto. Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y compártelo con tus amigos. Suscríbete a mi canal si quieres ver más videos así. Añádete a mis redes sociales siguiéndome en Twitter y dándome like en Facebook. Te ha hablado Dross y te deseo buenas noches.